la composición del volume profile, ¿vale? O sea, entendemos que este volumen vertical, perdón, este volumen horizontal, ¿vale? Que se llama volume profile, el indicador en particular que trata estos datos se llama volume profile, es exactamente igual a esto, ¿vale? Lo que es de toda la vida una campana de Gauss, ¿vale? Una campana de distribución normal que nos distribuye en este caso los datos del volumen en diferentes segmentos, ¿vale? Y de aquí nace todo eso. De aquí nace todo eso. Esta representación, de manera, dijéramos, estadística para que lo entendamos, ¿vale? Es exactamente igual que esto, que es un perfil igual, con la misma distribución normal, pero esto es un ejemplo real, ¿vale? Lo otro es un ejemplo de libro para que entendamos de dónde parte esta representación, por qué tiene ciertas áreas por arriba, por abajo, por qué este volumen interior está concentrado y tiene, pues, tiene un tono peculiar, ¿vale? Lo que encontramos aquí es que los perfiles de volumen están distribuidos, como hemos visto en esa campana de Gauss, que lo que nos hace es agrupar los datos de volumen. En el interior encontramos el 68,2% de todo el volumen operado, ¿vale? 68,2, y en los extremos el restante, ¿vale? ¿Para qué nos interesa saber esta información? Pues lo que nos interesa, lo que nos dice, es que la mayor parte del volumen la tenemos en esa zona, ¿vale? Que esto es una distribución en este caso normal, pero podríamos tener perfiles tipo B y perfiles tipo P, perdón, donde la distribución sea distinta. Y aquí encontremos todo el volumen y aquí nada, ¿vale? O al revés, todo el volumen y aquí nada. La mayor bondad en este caso de toda la representación del volume profile viene determinado porque nos informa acerca de las áreas con mayor y menor interés por parte de esos agentes, ¿vale? Por parte de esos grandes operadores que han sido los autores, por decirlo de alguna manera, de esa negociación, de ese intercambio de stock, de unidades, de contratos, de lo que sea, ¿vale? Siguiendo con este mismo ejemplo, pues vemos que esta zona representa un gran interés para ellos y que tanto por arriba como por abajo se evidencian zonas de rechazo, ¿vale? Quiere decir que no están cómodos negociando en estas zonas, ¿vale? Y que por ende se evidencia de manera muy visual la poca negociación en comparación con esto, ¿vale? Luego esto, pues obviamente se puede ampliar mucho más en el libro, está todo bien explicado y todos estos datos son interesantes pues a la hora de punto de vista operativo, nos sirven para establecer escenarios, para utilizarlo como puntos de toma de beneficio, como puntos de entrada, nos ayuda a la gestión de la posición, etcétera, etcétera. Son los usos que le damos un poco ya más avanzados, ¿vale? Una vez que ya entendemos todos los conceptos que rodean a la metodología, en este caso que trata los datos del volumen, el volume profile. Rápidamente los tipos de perfiles, ¿vale? Tenemos en primer lugar, aquí ya vemos dos, ¿vale? Creo que lo veis bien. Veis diferentes cajitas, ¿vale? Son perfiles de la sesión. Eso lo que nos representa en ese caso es, obviamente, el volume profile dentro de una sesión, con una fecha de una hora de inicio, una hora de fin, y según se haya distribuido todo ese volumen, pues vemos la representación. Veis, por ejemplo, aquí este perfil tipo P, como no es el ideal que he mostrado antes, de tipo D, de forma de distribución normal, ¿vale? Obviamente esto se va a desarrollar pues dependiendo de cómo se hayan negociado esos intercambios, o sea, cómo se hayan intercambiado esos contratos. Aquí vemos que la campana la tenemos por arriba, aquí la tenemos por abajo, ¿vale? Todo esto de manera operativa nos ofrece distintos escenarios a plantear, ¿vale? Por ejemplo, aquí proyectamos el value area high y vemos que el precio ha abierto fuera, ha hecho un test al value area high, pues nos ofrece una oportunidad. Vale, pues lo dicho, tenemos el perfil de la sesión, ¿vale? Tenemos el perfil tipo composite, que es el que tenemos ubicado a la derecha del gráfico. El perfil composite tenemos dos representaciones, una forma fija y una forma dinámica. La forma fija se configura el perfil con una fecha inicio y una fecha fin y te muestra todo el volumen negociado en ese marco temporal, ¿vale? Y luego tenemos la forma dinámica, que es como yo lo tengo configurado
en TradingView que lo que nos hace es representar visualmente la negociación de todo lo que hay sobre el gráfico en ese momento, ¿vale? O sea, este perfil nos está mostrando esta negociación, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, hasta este momento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que obviamente si lo muevo, su configuración va a cambiar. ¿Veis cómo ha cambiado? Eso es porque vuelve a analizar los datos que se está refrescando sobre la pantalla, ¿vale? Y nos ofrece una información distinta. Y por último tenemos el rango fijo. Lo que nos hace es, podemos representar el mismo tipo de gráfico, pero de manera manual nosotros, arrastrando sobre el precio, sobre un tramo en particular, ¿vale? Ahora, a ver si aparece, ahí lo tenemos, ¿vale? Esto se puede modificar obviamente, ¿vale? Y también nos sirve, es de mucha utilidad para casos en los que queremos analizar estructuras de la metodología Wyckoff en particular, ¿vale? Aquí tenemos este rango fijo que abarca, pues bueno, yo lo he puesto desde aquí hasta aquí, ¿vale? Obviamente eso no tiene mucho sentido. Tendría sentido, nos vamos a ir de nuevo al libro, aquí por ejemplo. Esto es un ejemplo también real, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es que yo he tirado un perfil, pues como el que acabamos de ver, que me abarca desde donde comienza el rango hasta donde se produce el desequilibrio, ¿vale? Desde ahí hasta ahí, abarcando toda esta negociación. Y de esta manera, pues yo obtengo los niveles que, como digo, para mí me resultan interesantes desde el punto de vista operativo, que inicialmente, si estoy en este punto alcista, en ese momento particular, veo que tenemos toda esta negociación por abajo, yo tiro un perfil de todo esto, ¿vale? Y observo que el primer nivel de volumen interesante es este VWAP, perdón, el Value Area High del perfil. Tengo el Value Area High, ¿vale? De toda esta negociación. ¿Qué sucede? Pues, como veis, el precio fuera en este movimiento de Jack, movimiento de ruptura alcista, primera zona operativa donde va a estar esperando el precio, pues justo ahí, esto es un escenario idílico, ¿vale? Pero que una representación real, ¿vale? Es idílico pero real. Movimiento de ruptura, primera zona operativa, un test justo en el Value Area High y a partir de ahí continuación alcista. Pues es un ejemplo de cómo vamos a integrar este tipo de perfil de rango fijo, ¿vale? Dentro de las estructuras. Recordamos, tenemos el perfil de la sesión, el perfil de rango fijo que acabamos de ver y el perfil tipo composite. Y el composite, a su vez, tenemos el fijo y el dinámico. El fijo es que tú le metes una fecha y te muestras la negociación, ¿vale? Fecha inicio, fecha fin. Y el dinámico que se mueve que varía según vayas moviendo el gráfico, ¿vale?